Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar con Fran Martín. Fran es fisioterapeuta y doctor, cardiólogo y médico especialista en medicina deportiva y hablamos mucho sobre las adaptaciones cardiológicas del corazón al entrenamiento. Si estás en este podcast, sin duda ya sabes que el entrenamiento es bueno para tu corazón, pero ¿cómo se adapta este específicamente a cada tipo de entrenamiento? El entrenamiento de resistencia, de fuerza, y cómo puedo optimizar las variables del entrenamiento para obtener una adaptación u otra en tu corazón. Pues de todo esto y de mucho más hablamos Fran y yo en este episodio. Así que te dejo con él y espero que te guste. Pues nada, Fran, bienvenido. Encantado, tío. Muchísimas gracias por acogerme aquí después de hacerme sufrir. Bueno, eso ya sabías a lo que venías. Eso es verdad, que vengo ahora de hacerme la prueba de esfuerzo, de cositas que hablaremos. Y nada, pues tenía muchas ganas porque en este canal casi siempre hablamos, y un poco por mi background también profesional, de cuestiones un poquito más del ámbito de la biomecánica en el entrenamiento, y tenía muchas ganas de charlar de fisiología y para ello pues tenía claro que contigo iba a ser genial, que eres un friki de la fisiología, si se puede decir, ¿no? Igual que yo, cada uno de lo nuestro, y eres un pozo de conocimiento, me consta, así que voy a intentar exprimirte y que todos puedan aprender. Así que, bueno, lo primero de todo, si me gustaría que nos contases un poquito tu background, tanto deportivo como profesional, que ya me has dicho que va bastante entrelazado. Bueno, pues lo primero que es decir que yo tengo 39 años, que soy de Huelva, de un pueblo de Huelva. Y mi relación con el deporte ha sido siempre anterior incluso a la carrera profesional, ¿no? O sea, yo siempre he sido un niño deportista. El deporte que principalmente hice fue el baloncesto, pero siempre me gustó tocar un poco todos los palos, ¿no? Mi comienzo universitario en el colegio mayor de donde vivía, pues tuve la oportunidad de compartir vivencias y experiencias y entrenamientos con gente de muchos deportes. Y fue por lo que empecé a tocar el atletismo, complementé el baloncesto con otros deportes como el fútbol, incluso llegué a probar el rugby, el entrenamiento de fuerza, y de forma paralela pues empecé mis estudios de fisioterapia, ¿no? Y ahí fue como conocí pues, al doctor José López Chicharro, que nos daba fisiología del ejercicio, el grupo de sobreentrenamiento, una plataforma argentina que se llama GSE, que también fue con la que aprendí mucho, y ahí empecé a descubrir un poco pues, cómo el conocimiento podía retroalimentar a conocer mis límites, a subir mis límites, y cómo el autoexplorar mis límites me ayudaba a buscar también otras fuentes de conocimiento, ¿no? Casi de una herramienta que a día de hoy sigo haciendo, y que posteriormente de estudiar fisioterapia pues me hizo, ¿no?, meterme a estudiar medicina. Luego estudié pediatría, dentro de pediatría estudié cardiología infantil, y ahí conocí pues, el mundo de la fisiología cardíaca y la rehabilitación cardíaca, y fue con la famosa prueba de esfuerzo como la que te hemos hecho ahora, haciéndosela a niños con cardiopatías congénitas, como experimenté, ¿no?, lo bonito que es la fisiología humana en respuesta al ejercicio, y cómo te da tanta información de variables cardiovasculares, ventilatorias, metabólicas, y de cómo eso podía extrapolarse al mundo del rendimiento, y de cómo los conocimientos del rendimiento podían extrapolarse a la población, en este caso enferma, o población sana para prevenirla, ¿no? Y fue a raíz de ahí por lo que empecé a formarme ya como médico del deporte, más formaciones en el tema de ergospirometrías, y hasta la fecha de hoy, ¿no?, que tengo claro que es el mundo al que pertenezco, siempre he pertenecido, y ahora es como encontrarte con tu familia, ¿no? O sea, haber sido siempre un cisne negro, y de repente quitarme la mancha negra y ver que soy blanco, ¿no?, y encontrarme a otra gente blanca como yo y hablar el mismo idioma. Qué bueno, qué bueno. Pues lo dicho, vamos a exprimirte a tope. Porque sé que conoces, que sabes mucho, fíjate, desde el ámbito de la fisioterapia, que tornaste un poquito más a la medicina, y ahora medicina del deporte. Yo primero me gustaría hablar de la parte de cardiología, y podemos ir tornando un poquito con fisiología en general, y de hecho hablaremos de cuestiones de la prueba de esfuerzo que hemos hecho y que tú haces aquí con mucha frecuencia. Y
y luego al final tocar un punto que igual no nos has comentado, que es en tu nueva línea de investigación, ¿no? Sí. Que es la hipoxia intermitente. Vale, perfecto. Así que Aquí hablaremos, hablaremos de ello. Pues lo primero, hablando del corazón, ¿no? Yo, según he llegado aquí, lo primero que hemos hecho, la primera prueba que hemos hecho es una ecografía o ecocardiograma. Sí, ecografía cardíaca. Y hemos detectado la forma, la capacidad de ese motor del corazón y las diferentes adaptaciones que podía tener al ejercicio. Entonces, lo que te quería preguntar en primer lugar es, el corazón, de forma general, ¿qué adaptaciones podría tener al ejercicio? Bueno, eso son las variables cardiológicas con el ejercicio, se conocen desde hace muchos años porque se ha estudiado siempre, ¿no? Inicialmente, los primeros médicos que se dedicaban a la cardiología del deporte comprobaron solamente con la percusión, cuando no había forma de hacer una ecografía, cómo el corazón de los deportistas era más grande, ¿no? Al principio eso se pensaba que era malo, incluso se llegaba a contraindicar la práctica deportiva así un poco a ciegas, hasta que se vio que efectivamente, lejos de ser malo, te hacía ser más eficiente y era protector, ¿no? Bueno, eso que eran sus orígenes, hoy día sí que sabemos que en la actividad física, sobre todo, sabemos que se suele dividir, si tenemos que quedarnos con dos perfiles fisiológicos de atleta, yo creo que cualquiera que se dedique un poco al tema le sale fácil decir, ¿no? Pues el perfil de deportista de resistencia, ¿no? De alto componente de volumen de entrenamiento, intensidades bajas, mucho tiempo, zona 2, la famosa zona 2 de Íñigo San Millán y de George Brooks, y luego el perfil de fuerza, ¿no? El halterófilo o el velocista, de ejercicios muy concretos, muy explosivos, con alto nivel de desarrollo de fuerza en poco tiempo, y esos dos perfiles tan diferentes a nivel de rendimiento, se vio que a nivel cardiológico también tenían consecuentemente una serie de cambios diferenciales, ¿no? ¿Qué cambios son estos? Pues bien, el deportista de resistencia se ve que sobre todo su corazón tiene un remodelado excéntrico. ¿Qué significa un remodelado excéntrico? Significa que los espesores del ventrículo se hipertrofian muy ligeramente y sobre todo comparativamente con el aumento del diámetro transversal y longitudinal del ventrículo son pocos, ¿vale? Es decir, esas paredes se engrosan un poquito respecto a la población sana, porque al final es un músculo que también, cuando se entrena, conlleva ligera hipertrofia, pero sobre todo tenemos ventrículos más grandes, ¿vale? Y esto se ve acompañado además de aurículas, ¿vale? El componente, digamos, auricular del corazón, que es donde se recibe la sangre venosa, también se hace más compliante. Eso sí que se puede ver por la ecografía cardíaca, que en tu caso lo hemos visto, que tienes un corazón probablemente de forma innata, con ciertos cambios de deportista de resistencia, que no lo eres, y luego lo hemos comprobado en la prueba de esfuerzo, que no está entrenado para eso. Sí, exacto. Pero hay ciertos cambios, que aquí en este caso no sabemos decir de si es genético o probablemente sea como un condicionante genético que tú tenías ahí, que es lo que te hace pues tolerar bien el inicio de un entrenamiento aeróbico, porque sí que comprobamos que otros perfiles de atletas empiezan a entrenar deporte aeróbico y lo llevan muy mal, ¿vale? Tienen muy mala tolerancia al deporte aeróbico, ¿no? Aparte del corazón, también hay cambios en las arterias, en las principales arterias, sobre todo la aorta y la arteria pulmonar y las ramas pulmonares, se hacen más grandes. Al final tenéis que pensar que el gasto cardíaco en reposo, lo que se convierte en ejercicio es en un gasto muy aumentado, ¿no? Es decir, cuanta más sangre sea capaz de recircular por minuto, mayor potencial de generar energía tendré a nivel de disponibilidad de sustratos, de oxígeno y de plasma, ¿no? Entonces, todo el terreno vascular, tanto arterial como venoso, se hace también más compliante, ¿no? Que esa es la palabra. Y es por eso por lo que atletas de resistencia muy entrenados son capaces de manejar en ejercicio pues hasta 30-40 litros por minuto de gasto cardíaco, cuando una persona sedentaria a lo mejor se queda en 10, 12, 15. Entonces eso es un poco lo que nos ve. Luego el corazón del deportista más de fuerza explosiva tiene corazones normales, es decir, no se dilatan, los diámetros no exceden los 45-50 milímetros en el diámetro transversal, cuando de la otra manera podemos llegar a los 60-65 milímetros de diámetro.
y sí que se hace más gordo, ¿vale? Hay mayor hipertrofia del septo y de las paredes posteriores, ¿vale? Sería como un músculo más similar a lo que él fisiológicamente, aparentemente tú le ves, ¿no? O sea, más gordo aquí de bíceps, pues el corazón también, ¿vale? Pero es capaz de tener menos volumen de sangre dentro. Y las adaptaciones, digamos, a nivel del territorio vascular son menores, ¿vale? Y las aurículas, por ejemplo, también, no hay una dilatación auricular. Pensaros que al final son esfuerzos de 10 segundos como mucho, 5 segundos, entonces ahí no hay tal respuesta, digamos, vascular como en el otro caso. Esos serían, por así decirlo, los dos grandes cambios que vemos en la ecografía. Y luego pues hay otros cambios a nivel de frecuencia cardíaca basal. Por ejemplo, hay mayor vagotonía del deportista de resistencia, con lo cual eso significa que en reposo manejan frecuencias cardíacas más lentas, que va un poco intrínsecamente ligado con lo otro, es decir, un corazón más grande que bombea más sangre en reposo, un lecho vascular más compliante, que además es más eficiente intercambiando oxígeno, necesita latir 35-40 veces en reposo, cuando una persona sedentaria tiene que estar en 75 latidos por minuto. Esto creo que es una de las razones más importantes de incorporar el ejercicio de resistencia prácticamente en cualquier población que busque salud, ¿vale? Porque a largo plazo ya se ha visto, ¿no?, que tenemos como un número de reserva de latidos en la vida, y esa bradicardia que tenemos en reposo y que al final, por más que hagamos ejercicio 1 hora al día, que tú dices, vale, pues si hago ejercicio me pongo a 180, vale, es 1 hora. Tú mira la diferencia entre tener 35 latidos menos por minuto 23 horas al día respecto a estar 1 hora a 180, que tampoco es toda la hora. Entonces sí que se ha visto que eso es una adaptación muy importante y muy positiva del deporte de resistencia, ¿no? El deporte de fuerza tiene otras adaptaciones muy importantes, pero tiene menos expresión a nivel cardíaca, ¿vale? Vale, entonces cuando hablamos de adaptaciones, un poco por resumirlo, deporte de resistencia puro y duro, hacemos el corazón más grande con esa hipertrofia excéntrica. Específicamente entiendo el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, pero también el ventrículo derecho. De hecho, el ventrículo derecho, el problema que tiene el ventrículo derecho es que se mide muy mal en la ecografía, por la propia anatomía que tiene, pero sí que hay también un aumento del ventrículo derecho. De hecho, los cambios electrocardiográficos típicos del deportista, tenemos cambios de ambos ventrículos, ¿vale? Criterios, digamos, de ventrículo derecho un poquito más grande, que nos da un patrón que se llama de bloqueo incompleto de rama derecha o patrón de la crista supraventricularis, que eso significa que en la derivación V1, que está a la derecha del corazón, estamos viendo voltajes del ventrículo derecho un poquito más altos y más enlentecidos, gracias a que ese corazón es un poquito más lento. Y eso, el que no conozca el electrocardiograma del deportista, le puede llamar la atención, pensar en que tiene un bloqueo completo de rama derecha, pero se ha visto que no, que es la expresión electrocardiográfica de un corazón de deportista. Y luego también tenemos en el electro criterios de hipertrofia ventricular izquierda por voltaje, que también sabemos que son típicos del corazón de deportista. Entonces, uno de los motivos muy frecuentes que yo me veo en mi consulta son personas derivadas de su médico de cabecera por cambios electrocardiográficos que son típicos de alguien deportista. Bradicardia sinusal, patrón de bloqueo completo de rama derecha o criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular que no son, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ven. Son adaptaciones que si la viésemos en un sedentario serían patológicas, ¿no? Sí, sería llamativo, pero claro, en alguien deportista no te tiene que llamar la atención. Entonces tenemos ese aumento de la capacidad del volumen del corazón, que va acompañado de una menor frecuencia cardíaca en reposo porque es capaz de eyectar más sangre por latido. Y luego, en el otro extremo de entrenamiento de fuerza o un trabajo un poco más anaeróbico, incluso anaeróbico aláctico, ¿no?, o de sprinters y demás, ¿sí?, ese aumento de la fuerza, de la hipertrofia concéntrica que se dice también del corazón, ¿no? Sí, tiene mayor fuerza contráctil también, eso es. Entonces, si solo trabajamos fuerza o solo trabajamos resistencia en un extremo, ¿podría llegar a ser perjudicial? Teóricamente podría serlo, ¿vale? Hay cambios crónicos del corazón del deportista longevo. Digamos que esto también es algo que antes tampoco se veía tanto como ahora, ¿no? En el sentido de que el deportista de antes solía ser deportista durante su vida profesional. El deporte amateur, a pesar de que los que nos dedicamos a ello sabemos que nos falta mucho por conseguir de que la población sea más deportista, pero sí que sabemos que en líneas generales hay más gente deportista que hacía a lo mejor hace 40 años, ¿no? O sea, hace 40 años no había el número de maratones con inscritos que hay ahora.
o de carreras populares, carreras híbridas, carreras de OCR. Entonces, aunque tenemos que mejorar todavía, pero sí que hay mayor gente que hace un deporte de una forma a lo mejor descontrolada, o triatletas que son máster 60, y a lo mejor antes no había tanta gente. Entonces sí que se sabe que el corazón de esa persona máster, debido a ese gasto cardíaco mantenido durante tanto tiempo, sufre una serie de cambios que pueden ser de aumento de la dilatación de la aorta ascendente, o ventrículos que están en exceso dilatados, o con cambios fibróticos que se pueden ver en la ecografía y en la resonancia, que está un poco en duda si esos son cambios secundarios al deporte y que tienen luego mayor riesgo de arritmias o no, ¿vale? Sí que está demostrada la fibrilación auricular con el alto volumen de deporte aeróbico, por ese cambio de la aurícula que se hace más grande. Hay digamos que aumenta por 2 la probabilidad de tener. Es una enfermedad muy común también en el sedentario, pero que el deportista la tiene un poquito aumentada, ¿vale? Está claro que en la balanza de riesgo-beneficio el deporte siempre va a sobrepasar el beneficio al riesgo, ¿no? Pero sí que es cierto que el corazón del deportista máster suma el riesgo cardiovascular de la edad con el del propio ejercicio, que si no se mide bien la carga, como comentábamos antes, estos atletas que no tienen temporada baja, que siempre están en temporada alta, pues al final también hay que ponerlo en una balanza, ¿vale? De su vida laboral, de su estrés familiar, de su sueño. Entonces hay veces que podemos encontrar cambios cardíacos que haya que decirle, oye, hay que parar un poco, ¿vale? Porque puede que la base de esta arritmia que te hemos encontrado, de arritmia ventricular o de arritmia supraventricular, la causa sea esa aurícula aumentada de tamaño y un poco profibrótica, pero no está clara la relación causa-efecto, aunque sí que hay líneas de investigación, y aquí en España pues tenemos a la doctora Araceli Boraita, que es una eminencia en esto. Yo tengo la suerte de poder hablar con ella 2 días a la semana aquí, que viene, y considerarme un discípulo suyo en esta línea, y ella tiene claro que el corazón del deportista, y esta persona ha visto durante 30 años a todo lo que ha pasado por el Consejo Superior de Deporte, que el deportista tiene un mayor beneficio que riesgo, ¿no? Y que en principio no está muy clara la relación causa-efecto. Entonces yo diría que las personas deportistas tienen que dejarse ver su corazón, ¿vale? Que no pasa nada porque le echemos un chequeo, y hacerse una prueba de esfuerzo o una ecografía cardíaca cada año o 2 años según la edad, pues conlleva mayor beneficio que riesgo, ¿no? Sí, sin duda. Y luego, cuando nos encontramos esta adaptación, llevándonosla un poquito al extremo, en el deportista de resistencia de un corazón muy grande, con esa hipertrofia excéntrica, él se vería beneficiado también de la adaptación del corazón del trabajo de fuerza, es decir, un corazón grande también, en mi cabeza digo, se beneficiaría también de esa capacidad de impulso por hipertrofia concéntrica. En este caso, sobre todo, más que buscando la adaptación central, sería más la adaptación periférica, es decir, que esos músculos aumenten el número de miofibrillas por unidad de superficie, que el acoplamiento del calcio, de la miosina y lactina sea más efectivo, entonces que la economía de carrera o del pedaleo del ciclista mejore, porque sí que es cierto que el entrenamiento aeróbico de alta intensidad es el que realmente, o sea, ese deportista de resistencia, si hace su zona 3, por así decirlo, en el modelo de 3 zonas, si hace entrenamiento de alta intensidad, ya está generando esa adaptación de capacidad contráctil cardíaca, ¿vale? De hecho, la va a encontrar más que el atleta de halterofilia. Lo que pasa que a nivel periférico, sí que el deportista de resistencia se encuentra muy beneficiado de bajar un poco el volumen de kilometrada, ya sea en carrera o en bicicleta, e incorporar el entrenamiento de fuerza para ser más económicos, ¿no? Eso sí que es lo que se llama la economía de carrera o economía de pedaleo, que cuesta mucho hacerles cambiar, pero yo creo que bajando un poquitín la carga, le quitamos ese estrés añadido a nivel de lecho vascular y corazón, complementamos ahí con la eficiencia mecánica más a nivel periférico de musculatura de miembros inferiores o superiores, y también disminuimos un poquito el impacto articular de tanta carga mecánica, ¿no? Por supuesto, sí. Y además de una de las adaptaciones principales para el deportista de resistencia, corredor en concreto de entrenamiento de fuerza, es rigidizar los tendones para justo eso, aumentar o mejorar la economía de carrera. Vale, esto en un contexto de deporte, pero en un contexto de salud,
igual si busco el corazón más saludable, sí que me vería beneficiado de ambas adaptaciones. Totalmente, aquí hay que diferenciar el nivel atleta que busca el rendimiento puro en su deporte. Al final es el principio de especificidad, en este caso va a primar, ¿no? Sobre todo si estamos en el mundo, digamos, de los profesionales, por supuesto, ¿no? En el mundo amateur, un poco lo que yo les intento decir a todos mis clientes, ya sean pacientes o deportistas, es que busquemos los mayores beneficios en salud, ¿vale? Entonces, en este contexto, complementar el entrenamiento aeróbico de baja y alta intensidad con el entrenamiento de fuerza debería ser una máxima. Y, por ejemplo, en los programas de rehabilitación, así es como se están instaurando los más actualizados. Y, por ejemplo, es como yo en las formaciones que doy les digo que entrenemos a los pacientes como se entrenan a los atletas. Al final buscamos las mismas adaptaciones, solo que con la población sana, pero sedentaria, tocando muy poquitas teclas, conseguimos maximizar sus beneficios muchísimo más que en el atleta que está ya muy entrenado, con muchas cosas, digamos, hábitos mal metidos de gestos motores, patrones motores viciados. Alguien que no ha entrenado nunca es como un folio en blanco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que beneficiarnos de ambas adaptaciones para ser más eficiente con el latido cardíaco, para mejorar también esa fuerza mecánica y que sean capaces de usar menos energía para levantarse o subir escaleras, para poder levantar maletas a sus hijos. Yo creo que ahí ese concepto de atleta híbrido con quien más cuadra es con la población sana que busque salud, ¿vale? Sí, porque claro, esa es otra pregunta que te iba a hacer, y es realmente qué margen de adaptabilidad tenemos. Es decir, yo tengo experiencia en el ámbito del entrenamiento en el gimnasio y puedo coger a una persona de 50 años que no ha entrenado antes y puedo estimar más o menos la capacidad que tiene de progresar muscularmente, aunque esto sea muy individual. No. Pero realmente a nivel cardíaco hay una capacidad de... Si yo cojo a una persona, pues eso, por poner un ejemplo, de 50 años, porque entiendo que si cojo a un crío de 10 o de 15 años, estupendo, ¿no? Pero una persona que ya ha pasado 40, 50 años de su vida, vamos a decir, siendo sedentario... Sí, incluso con riesgo cardiovascular. Vale, que realmente hay una capacidad de generar hipertrofia excéntrica, concéntrica... Pues mira, ese es el que más se beneficia del ejercicio físico. Quiero decir, esto es como un obeso. Quiero decir, ¿qué margen de pérdida de peso tiene una persona normopeso con un 10% de masa magra, o sea, de masa grasa, perdón, y que lleva entrenando 5 días a la semana durante 20 años? Pues muy poco. Ahora, alguien que pese 120 kilos y que mida un 80, el porcentaje de mejora a nivel de peso corporal, otra cosa es lo que te cueste conseguir que esa persona cambie sus hábitos, ¿no? Pero a nivel de ganancias totales, una persona con estilo de vida sedentario y con riesgo cardiovascular es la que más margen tiene de mejora. Mira, hace poco me pasaron un artículo que está en la Universidad de Deusto, en la que entrenaron a un grupo de población cardiópata, es decir, tenía angina de pecho. Eso significa que con ejercicio físico, a partir de un umbral de intensidad y de frecuencia cardíaca, esa arteria coronaria sufría una disminución del riego sanguíneo y le producía isquemia miocárdica y dolor de pecho, con lo cuanto angina, ¿no? Es lo que se le llama como el umbral de angina, parece como el umbral del dolor, ¿no? Decir, oye, ¿a qué umbral corro? Al umbral del dolor. Pues esto sería como su umbral de angina. Pues se vio como, sin ningún procedimiento invasivo tipo cateterismo y ponerle un stent en esa coronaria, se entrenó a esas personas respetando el umbral de angina que tenían con una prueba de esfuerzo hecho en su hospital, quedándose 10 latidos por debajo como umbral de intensidad máxima. Ahí pues se jugaron un poco con el entrenamiento interválico de mediana intensidad y con el entrenamiento extensivo, también con el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de la musculatura respiratoria, que son los 4 pilares en los que basamos el entrenamiento de cualquier programa de rehabilitación, y vieron cómo prácticamente la totalidad o bien subieron el umbral de angina mucho, con lo cual ya actividades que antes les suponían del día a día, clínica anginosa, ya no les producía, o bien lo eliminaron de forma completa. ¿Qué significa? Que hemos mejorado su salud cardiovascular. Probablemente ese corazón tenga nuevas arterias epicárdicas, angiogénesis,
tenga arterias epicárdicas más gordas, con lo cual es capaz de meterle más sangre al músculo cardíaco. Probablemente haya crecido un poquitín el volumen ventricular. No describían cambios morfológicos, pero ¿qué sabemos que hay detrás de ese cambio del umbral de angina? Pues es todo esto. Una mejora del músculo periférico que hace que demande menos energía de la vía glucolítica y más por la vía mitocondrial, de las grasas. Entonces, todo eso son los cambios que sabemos que buscamos en un atleta, pero que en una persona enferma hacen magia. Hacen magia porque se los tocas un poquito y en 4 semanas vuelan. No, es genial, porque también yo creo que nos escucha mucho perfil de entrenadores con el cual yo me identifico igual hace unos pocos años, en los cuales nos obsesionamos mucho también con el entrenamiento de fuerza, que está muy bien, pero que no se nos olvide estas adaptaciones. Yo creo que sí, que hemos seguido un poco, no sé ya si estamos en la tercera o la cuarta ola, ¿no? Pero hubo un boom del entrenamiento aeróbico en los años 70, 80, sí. La época del footing, del tal, luego estaban los locos que hacían culturismo. Luego hemos vivido el boom de nuevo de la fuerza, ¿no? Y ahora estamos otra vez en el renacer del entrenamiento aeróbico, de la mitocondria. Creo que al final, como siempre con las modas y las corrientes, todas tienen parte de razón y con todas nos tenemos que quedar con algo, ¿no? O sea que es importante saber que pues eso, que no es todo blanco o negro, que es una escala de grises. Sin duda. Vale, y por cerrar un poco aquí la parte de cardiología, aunque luego al final me gustaría que bajemos todavía más a tierra en cómo configurar entrenamientos y demás, bueno, hay otro concepto del que yo no era consciente que me has dado a entender cuando hemos venido sobre si a nivel de frecuencia cardíaca tenemos un perfil más alto o más bajo, ¿no? ¿Era así el concepto? Sí. Entonces, esto, claro, otra pregunta que te iba a hacer es, todo esto que hemos estado hablando de qué perfil o qué adaptaciones tienes a nivel cardíaco, si lo podemos saber a nivel de campo. Y antes me has adelantado que difícil, bueno, ¿no? Bueno, lo que es el perfil máximo, claro. Sí, porque tú lo sabes, ¿no? O sea, es decir, yo te pregunto, oye, ¿qué frecuencia cardíaca máxima tienes entrenando? Claro, el perfil sí, pero todo lo que hemos hablado de tu ventrículo, o sea, o que si está más desarrollada la hipertrofia excéntrica o concéntrica del corazón y demás, es más difícil. Lo intuimos por el bagaje de entrenamiento, pero... Lo intuimos, pero a veces me he encontrado sorpresas, ¿vale? De ver a alguien que hace atletismo desde los 20 años, tiene 45 y que maneja buenos ritmos en carrera y verle el corazón y decir, joder, 45 milímetros. Y alguien grande, además alto, tal. Bueno, tiene maximizado todo lo periférico que tenía. Composición corporal exquisita, músculos largos, 6% de grasa corporal, unos niveles de fuerza-velocidad muy buenos. Entonces, claro, al final hay que encontrar el equilibrio. Al final tu cuerpo yo creo que encuentra el equilibrio con lo que tiene, ¿no? Entonces... Sí, pero al final, si realmente queremos saber de qué motor partimos de base o cómo se ha adaptado, nos toca pasar por camilla. Lo ideal es pasar por camilla, porque lo otro al final es un poco lotería, no tenemos una forma exacta. Hombre, yo un poco me hago la idea en base a la experiencia, si alguien, tú un poco engañas porque llevas poco tiempo corriendo, pero alguien que lleve 20 años corriendo, si cumple un perfil de frecuencias cardíacas máximas bajas, más bajas que las que le toca por la edad, con un nivel de performance o de rendimiento medio alto en competiciones de media maratón, incluso 10K, de ahí para arriba, lo lógico es que si su frecuencia cardíaca máxima sea el 85% de su teórica, tenga un corazón grande. Si además me dices que tiene una bradicardia sinusal en reposo de 40 latidos por minuto, prácticamente no falla. Luego te encuentras perfiles de gente que igualmente hace eso mismo, pero está en reposo en 55-60, que no deja de ser una bradicardia leve, pero que llega a 195 latidos por minuto, a pesar de que tenga 45 años, que los tenemos. Ahí ya me engaña un poco la ecografía. Probablemente ese corazón no sea tan grande, pero al final tu cuerpo, yo creo que un poco... al final el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, eso no falla. Si soy capaz de manejar una carga teórica de vatios o de desarrollo de trabajo con un gran componente de demanda aeróbica, si mi frecuencia cardíaca está baja es porque tengo una bomba grande. Si no, no soy capaz de desarrollar eso. Exacto. Sí. Aún así, la prueba fidedigna para conocer un poco qué motor tenemos y qué herramientas tenemos sería la ecografía y la prueba de esfuerzo con gases, que es la que para mí más información te da. Y ahora entramos con ello. Entonces, ese perfil
alto o bajo, ¿cómo podríamos saber en qué perfil entramos nosotros? Si cumplimos con nuestra máxima teórica o no. Eso es. Pues un poco sería así. ¿Con la prueba de esfuerzo te refieres o con campo, en test de campo? Test de campo, sí. Es decir, yo teóricamente tengo que tener una frecuencia cardíaca máxima según la fórmula, pero bueno, la que casi todo el mundo conoce, ¿no? 220 menos la edad. Eso es. Por ahí debería rondar. Eso es como lo que se dice, ¿no? Luego nos encontramos con perfiles. Por eso es. Que no hacen caso a los porcentajes submáximos y ni tampoco a los porcentajes máximos. Pero en teoría, un atleta que sobrepase el 95% de la frecuencia cardíaca máxima teórica de la edad, por norma general, suele ser un perfil. A ver, al final aquí lo que buscamos, o sea, el atleta de rendimiento FETEN lo tiene todo. Ya, es decir, ya. Tiene un corazón grande, en reposo está bradicárdico y con el ejercicio maneja frecuencias cardíacas muy grandes. Ese para mí sería el paradigma del deportista. Y la mayoría de los atletas élite son así. Luego en el medio estamos los demás, es decir, aquella gente que tiene una incompetencia cronotrópica con el ejercicio máximo que no llega a revolucionarse tanto ese corazón, con lo cual al final se ve mermado la carga de trabajo. Ahora, ¿cómo mejoro eso? Pues hay una pequeña parte que es inmejorable, es decir, que al final tienes una vagotonía innata, que puede ser parte genética, parte adquirida por tanto entrenamiento aeróbico, y que tu cuerpo, por más que lo pongas a estresarse, no llega. Ahora, ideal en estos casos, en los cuales me incluyo, pues es intentar salirte de la zona de confort. Por norma general somos atletas que nos manejamos muy bien en intensidades submáximas y nos cuesta mucho esa activación simpática. Estrategias que tenemos que tener. Aquí lo que estaríamos huyendo sería de activa tu nervio vago, no, aquí sería inhibe tu nervio vago, ¿no? Pero inhíbelo en relación con el ejercicio físico, claro, ¿vale? No con el estrés. No vayamos a... Entonces sería hacer entrenamientos supra V2 max, ¿vale? Mejorar mucho el entrenamiento de fuerza. Yo, por ejemplo, es una cosa de las que más orgulloso estoy de incorporar en mi último año, es pues haber empezado a trabajar pliometría, fuerza máxima, fuerza potencia, ejercicios de halterofilia, y me lo noto, que tengo unos niveles, digamos, de acción-reacción que antes no tenía. Entonces, empezar a tocar esos estímulos para intentar empujar tu techito un poquito también a nivel de activación cardíaca, porque si no, tu cuerpo siempre intenta adaptarse para ser más eficiente e intenta siempre bajar las revoluciones, ¿no? Vale, entonces estaríamos hablando también en pista de hacer intervalos cortos. Eso es, 30 45 segundos, sí. Para intentar que sea anaeróbico, láctico a láctico, ¿vale? Estar ahí en ese equilibrio y hacer trabajos sobre todo guiados por la frecuencia cardíaca para intentar sacar el máximo de tu frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno. Con descansos prolongados, ¿vale? Para ser capaz de ser tan fuerte o tan rápido en esos ejercicios. Entonces ya vamos sacando información, que es lo que yo quería, información ahí práctica como entrenador, de decir, vale, quiero hacer un corazón más grande, quiero ganar esa hipertrofia excéntrica, trabajaré un poco más el formato resistencia, zona 2. Eso es. Exacto, de esta perspectiva, por ejemplo, de Íñigo San Millán, de trabajar zona 2, poder hablar mientras que corro, ver un poquito los pajaritos, como dicen a veces. Si quiero un corazón más fuerte a nivel concéntrico, ese trabajo de fuerza o de velocidad en series cortas. Si además yo tengo un perfil bajo a nivel de frecuencia cardíaca y quiero mejorar o acceder a esas pulsaciones teóricas que debería tener, intervalos cortos anaeróbicos supra VO2 más, es decir, 30-45 segundos por encima de esa velocidad de VO2 más, que más o menos se suele decir que es el equivalente a un test de 5 o 6 minutos al máximo, esa velocidad, en la media, ¿no? A mí me ha salido cuadrado, además, del test que hice yo de 5 minutos y lo que me ha dicho la prueba de esfuerzo. Y siguiendo un poquito más, pues vamos allá a meternos en la prueba de esfuerzo. Bueno, y luego también tenemos el perfil contrario. Hay perfiles altos que se hacen más eficientes bajándoles un poco a tierra. Es decir, podemos encontrarnos gente que manejan frecuencias cardíacas muy altas, corazones es un poco la expresión de la frecuencia cardíaca de ese corazón pequeñito, ¿no? Entonces, en esa persona haciendo trabajo en la zona
1 del modelo trifásico, de la zona 2 del modelo de 5 fases de Íñigo San Millán, le hacemos más eficiente y de forma prolongada haremos que trabaje con frecuencias cardíacas un poquito más bajas. Digamos que en este caso buscamos el efecto contrario, ¿no?, de activación parasimpática y de nervio vago para intentar no estar siempre tan arriba, ¿no? Entonces, bueno, son las dos formas que tenemos de Porque estas personas de perfil alto también tendrían pulsaciones altas en reposo. Sí, generalmente, más que en reposo, probablemente las tuvieran a nivel del primer umbral, ¿vale? En reposo probablemente, si es muy deportista, no, pero rápidamente entrarían en frecuencias cardíacas altas. Realmente, para mí ese perfil es menos ineficiente que el otro, pero sí que se beneficiaría, por ejemplo, a veces de hacer una revisión de su planificación y decir, oye, ¿entrenas también a baja intensidad o estás metiendo siempre cargas de alta intensidad, no? Ese sería un poco, yo por ejemplo, que me ha salido, yo tengo unas 39 pulsaciones en reposo, he visto, y hoy he llegado a 192. Claro, tú eres el perfil tú estás a nivel cardiovascular, tú no tienes ninguna tarita de activación vagal. Probablemente por tu perfil, pues muchas veces lo que encontramos es que gente que entrena mucho es un poco esa tara que tiene de activación vagal. Incluso una recomendación que haría en personas que tienen tanta inhibición cronotrópica como el ejercicio es a veces dejar algún tiempo de training, es decir, bajar un poco el volumen de entrenamiento, que nos cuesta, porque generalmente somos perfiles de gente que está acostumbrada a entrenar mucho y a veces entrenando menos aeróbico, empezar a entrenar más fuerza, haces una desadaptación a nivel del sistema nervioso autónomo y luego incorporas otra vez el entrenamiento más aeróbico, pero tocando esas intensidades supra V2 max, pero claro, nos haces un cambio de lo que nos gusta totalmente contrario, ¿no? Pero yo creo que a veces hay que salir de la zona de confort total. Qué bueno. Vale, vamos con eso, la prueba de esfuerzo. ¿Vale? V2 más. Tengo un lío en la cabeza porque yo oigo muchas cosas. Oigo, oye, HIIT para mejorar el VO2 max, ¿no? que ahora lo hablamos, que se está, yo creo, muy descrito además en la literatura los protocolos. O, oye, hay que mejorar el VO2 max por esto, por otro, mete a la sauna, mejora eso a nivel mitocondrial, esto, tal. Mejorando tu VO2 max vas a mejorar tu esperanza de vida, etcétera, etcétera. Pero luego hay otro discurso de, oye, el VO2 max no lo puedes mejorar mucho, es genético. Entonces, ¿hacia dónde tiramos? ¿Se puede realmente mejorar el VO2 max? ¿Sí? ¿No? Sí, claro que se puede. La mayoría de los estudios que hacemos aquí en laboratorio son de comprobar qué estrategia mejora o no mejora el V2 max, ¿no? Ahora también hacemos pruebas para que personas como tú se conozcan y sean capaces de tener esas referencias de intensidades en los hitos metabólicos. Pero sí que sabemos que se mejora. ¿Cuánto se mejora? Pues cuanto peor estés, mejor, ¿vale? La mayoría de los programas de rehabilitación, la forma, digamos, el valor global que te sirve para decir, oye, esto sirve o no sirve, es el mismo que le sirve a un entrenador de un grupo ciclista de alto rendimiento, ¿vale? Y es el V2 max. Yo diría que incluso sirve más en clínica que en rendimiento. En rendimiento a veces te encuentras que el V2 max no sirve para tanto. ¿Por qué? Porque al final muy pocas competiciones de resistencia se suceden a esa intensidad, ¿vale? O sea, ejercicios que vayan a intensidad V2 max, pues tenemos el 1500 y de ahí para abajo. ¿Qué es lo que mejora en la mayoría de los deportistas de resistencia? Ser económico e intensidades por debajo. Por eso, puede haber atletas muy buenos como Kilian Jornet que tengan un V2 max de 90, pero habrá otros muy, muy buenos también que lo tengan en 78. Ahora, que tengan el segundo umbral, ¿vale? Ese cambio anaeróbico, un punto de ruptura de compensación respiratoria por la acidosis, por el aumento de la producción de CO2, lo tengan tan cerca del V2 max que si lo tienes al 98% del V2 max, pues el 98% de 78 pues está en 75. Entonces, muchos atletas que tienen un V2 max muy bueno, a lo mejor el segundo umbral, como puede ser tu caso, sucede al 80 y poco, 81-82% del V2 max. Entonces, la mayoría de los deportes acontecen cerca de ese segundo umbral, que para mí es tan clave o más que el V2 max, sobre todo en gente entrenada. En gente no entrenada, pues el margen de mejora sucede a todos los niveles. ¿Cuánto puede mejorar el V2 max? Pues en gente muy sedentaria, muy desadaptada, puede mejorar a lo mejor un 20-30%, pero vemos que en gente entrenada a lo mejor el margen de mejora es 0 o un 5%, ¿vale? En teoría el ejercicio físico te lo puede mejorar un 10-15%, pero yo creo que los perfiles son tan variados que así no se puede decir ningún porcentaje.
cuanto más optimizado estés, más te va a costar y más estrategias tienes que sumar un poco a todo lo que es tu entrenamiento y tu día a día, como puede ser, pues eso, la hipoxia intermitente, estrategias como los baños de contraste de frío, la sauna, te ayudan. Hey, espero que estés disfrutando de este episodio y si eres profesional del entrenamiento no te puedes perder nuestra comunidad de entrenadores, donde compartimos todas las formaciones de potencial humano, desde nuestro curso de anatomía en movimiento, curso de Full Move, sistema de entrenamiento de la movilidad, o más de 15 workshops. Además, compartimos todas las herramientas que nosotros utilizamos como entrenadores, plantillas Excel, sesiones estándar, modelos de valoración. Tenemos también nuestra aplicación. Si eres entrenador, si eres profesional, no te puedes perder la comunidad de entrenadores. Te dejo toda la información por aquí abajo. Vamos a recapitular un poco, como te digo, para mí como entrenador, para los entrenadores que nos escuchen y para los aficionados del entrenamiento. Vamos a ver, oye, en función a objetivos concretos de adaptaciones que quiero, tanto a nivel cardíaco como un poquito más funcional o de rendimiento en la carrera, de umbrales y demás, vamos a ver cómo podríamos elaborar un entrenamiento para cada uno de esos objetivos, ¿no? Vale. Entonces, hemos dicho objetivos que se me plantean, ¿vale? Por listarlos y ahora vemos mejorar la capacidad del corazón, el volumen, ¿no? Esa hipertrofia excéntrica, que sería ese rodaje por debajo del primer umbral, suave. Sí, ahí ahora quiero puntualizar que para el remodelado excéntrico viene bien hacer tanto el entrenamiento, digamos, de baja intensidad. O sea, hay una gráfica que me gusta mucho de la prueba de esfuerzo, que no hemos hablado un poco de la gráfica de la prueba. O sea, la mayoría de la gente cuando habla de prueba de esfuerzo, todo el mundo se va al V2 Max. Pero como yo te estaba comentando en el cambio de cámara, para mí la clave está en todo lo que sucede antes, ¿no? Entonces, ser muy eficiente en los hitos que hay antes y desplazarlos lo más al final posible es clave, ¿no? Y una de las gráficas que tenemos es la del pulso de oxígeno, ¿vale? El pulso de oxígeno, ¿sabes lo que es el pulso de oxígeno? No. Vale, el pulso de oxígeno es una variable que se saca del consumo máximo de oxígeno, en el que se divide por la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y es una extrapolación de la ley de Fick que te habla del volumen sistólico, es decir, lo que soy capaz de bombear, ya no de sangre, sino de mililitros de oxígeno, ¿vale? Es como... O sea, se divide por la frecuencia cardíaca del VO2 más. VO2 en el momento, es decir, segundo a segundo, tu consumo partido por la frecuencia cardíaca. Vale. Entonces veo en una gráfica en la que estoy en un ejercicio incremental, que el VO2 va así, veo cuál es el comportamiento del volumen sistólico, ¿vale? Al principio, el comportamiento general del gasto cardíaco es que al principio tiramos más de bomba que de revoluciones, ¿vale? Es decir, el volumen sistólico suele aumentar mucho hasta el primer umbral y luego se suele mantener más en meseta. Y lo que va subiendo posteriormente, exponencialmente, es la frecuencia cardíaca. Es decir, aumento el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. Pero encontramos deportistas que son de perfiles variados, es decir, hay atletas que el pulso de oxígeno se mantiene en meseta entre el primer y segundo umbral, con lo cual aquí sería guay porque las máximas adaptaciones, es decir, ¿a qué intensidad le diría yo que corriese esta persona? Pues a la intensidad a la que el pulso de oxígeno sea mayor. Si lo consigo al primer umbral, va a ser mejor porque con menos intensidad va a generar mayores cambios. Entonces, esa persona realmente va a ser muy efectivo un entrenamiento a primer umbral. Hay otros perfiles que el pulso de oxígeno sigue subiendo hasta el segundo umbral. Y hasta el segundo umbral no se hace meseta. ¿Cuándo esta persona va a conseguir mayores adaptaciones excéntricas a las intensidades en las que mayor pulso de oxígeno tenga? Entonces a esta persona el entrenamiento en zona 1 del modelo trifásico no va a ser tan efectivo como el entrenamiento justo por debajo del segundo umbral. Entonces, por una parte, acumular mucho en la zona aeróbica tiene muy positivo a nivel mitocondrial, porque sabemos que es oxidación de grasas, mayor, digamos, economía de carrera, pero a nivel de corazón viene bien porque acumulo mucho trabajo, mucho tiempo, pero si tuviese que ser muy eficiente con el entrenamiento, decirle a alguien, me dice un cliente, oye, que es que yo solo tengo 3 días a la semana para entrenar, ¿cómo mejoro mejor mi salud cardiovascular? Pues en esa persona a lo mejor el entrenamiento de alta intensidad a segundo umbral va a ser infinitamente más eficiente a nivel salud y es uno de los beneficios, por ejemplo, que tiene el HIIT. ¿Vale? O sea, generalmente todo este modelo polarizado de 80% de zona 1 funciona muy bien cuando haces 20 horas de entrenamiento a la semana, sí. O 30.
¿Vale? Porque estás acumulando mucho trabajo. Imagínate, pues aunque estés a 120 latidos por minuto, son mucho tiempo de complianza vascular, de generar nuevos capilares, pero la mayoría de la gente no tiene 20 horas a la semana. Muchos no tienen ni 7. Entonces, es una curva que a mí me encanta y que la damos en los informes y a ti te la daremos, que al final me habla también de cómo se comporta cada corazón, ¿vale? Por norma general, perfiles de frecuencia cardíaca muy alta, ¿vale? Suelen verse que su pulso de oxígeno se mantiene estable hasta el primer umbral y luego ya tiran de revoluciones, como es tu caso. El primer umbral lo tenías en 160 y todavía tenías 30 latidos más, ¿no? Hay otros perfiles menos eficientes a nivel de frecuencia cardíaca, como puede ser el mío, que una vez pasado el primer umbral es que tengo 20 latidos más. Entonces, yo ahí tiro de pulso de oxígeno. Mi corazón sigue haciéndose más grande conforme aumento la intensidad. Y eso es una curva que del mundo de la ciencia del deporte poca gente miraba, y yo, viniendo del mundo de la clínica, era una curva muy interesante porque a nivel de cardiología te daba una información de si ese miocardio estaba sufriendo isquemia o no. Es decir, un pulso de oxígeno que sube y de repente baja, es que está alterándose la bomba, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando vi eso dije, joder, esto es importante. Sí. Y aquí, por ejemplo, hay un grupo de investigación que lo están haciendo en un tipo de enfermedad metabólica que se llama glucogenosis tipo 3A, ¿vale? Alfredo Santalla y Alejandro Lucía son corazones que por depósito acumulan en el corazón productos de desecho del metabolismo, y se hacen corazones que hacen una hipertrofia concéntrica, patológica. Entonces los están entrenando para justo conseguir ese remodelado céntrico, y los entrenan a la intensidad en el que el pulso de oxígeno es máximo. Qué bueno. Y lo han conseguido. De hecho, Araceli Boraita es la cardióloga que está haciendo las ecografías y todavía no han publicado los resultados, pero entonces yo en mi mente entreno a una persona buscando el mismo efecto. Qué bueno. Fíjate que ese es un dato que desconocía y que no lo he oído ni lo he visto en lecturas más prácticas, digamos, de cómo entrenar o cómo. Es una muy buena adaptación. O sea, nos toca pasar por la prueba de esfuerzo. Y igual que el gasto cardíaco tenemos otras gráficas, ¿vale? La ventilación, por ejemplo. Ventilación es otra gráfica igual. La ventilación es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Te encuentras personas, lo normal en un patrón fisiológico es que al principio aumentemos volumen corriente, es decir, que los pulmones vayan haciendo cada vez más cambio entre su máximo y su mínimo, y lo último será la frecuencia respiratoria, ¿vale? Que sean como dos curvas que se cogen al final. Pero encontramos muchas personas que tienen un patrón de aumento de la frecuencia respiratoria al principio. ¿Qué nos pasa si tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria, una taquipnea inicial? Hiperventilamos más. Si tenemos una respuesta hiperventilatoria, generalmente eso es más demandante de oxígeno de los músculos respiratorios, y sabemos que al final, en intensidades por encima del segundo umbral o a intensidades también del segundo umbral, entran en competencia de VO2. Es decir, el consumo tiene que ir a la pierna que va corriendo, pero también a los músculos que van respirando. Entonces, cuanto más eficientes seamos a nivel de que no haya una competencia, ¿vale? No haya un robo de gasto cardíaco hasta el final, mayor sangre va a ir a los músculos y no se la estamos quitando por nuestro diafragma, que está desadaptado. Es una de las cosas que yo me fijo mucho también, es de el comportamiento de la ventilación, y en personas a lo mejor que tienen una respuesta inversa a la óptima, hacer un trabajo de concienciación, igual que trabajas a umbrales de frecuencia cardíaca, que hagan un poco contaje de la respiración cuando corren, y que hagan técnicas de, oye, primer umbral y a frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, no a 30. Intenta coger más aire y echarlo, ¿vale? Porque es algo que nadie piensa, ¿no? Y el cómo respires afecta indirectamente a la sangre que le llega a tus piernas. Entiendo que el propio también entrenamiento de los músculos respiratorios también te hace ser más. Es como el entrenamiento de fuerza de las piernas. O sea, las dos cosas son importantes, ¿no? Y esto se lo escuché, no me acuerdo a quién, que hacía también, pues como el que está haciendo entrenamiento de concienciación de la frecuencia de zancada. Y tú quieres mejorar a alguien a que aumente la cadencia, tampoco le puedes pedir que esté continuamente midiéndose la cadencia, pero a lo mejor pequeños intervalos en un rodaje lento en el que digas, oye, pues ahora 2 minutos a 180 pasos por minuto, pues ahora 2 minutos respirando a 15.
y luego ya 2 minutos normales y ahora 1 minuto otra vez y tener ese feedback, porque yo creo que es importante también para los deportistas y sobre todo para las personas. Integrarlo subconscientemente a largo plazo, pero sí, meter ahí algunos intervalos. Muy bien. Vale, entonces ese objetivo lo cubriríamos generalizando un poquito con eso, con ese rodaje a baja intensidad acumulando mucho tiempo, o idealmente, si conocemos ese perfil, trabajando en esa intensidad, ya los intervalos, la duración de los intervalos dependerá de en qué intensidad te ha tocado a ti, ¿no? Un perfil que tengamos la frecuencia cardíaca más alta, generalmente te interesa, seguimos con ese trabajo de zona 2 y acumular volumen, ¿no? Sí, y trabajo a lo mejor de intensidad por debajo del segundo umbral para intentar desplazarlo lo más al final posible, como sería tu caso. Claro, ahora vamos con eso, ¿no? Entonces, cardíaco, a nivel cardíaco, hipertrofia excéntrica, eso lo hemos cubierto, hipertrofia concéntrica, entrenamiento de fuerza. Sí. Ahora sí nos metemos a nivel de umbrales. Lo mismo con el primer umbral, sería un trabajo también de más aeróbico puro. El primer umbral, sobre todo, se mejora acumulando tiempo en zona 1. Eso, como tú me has dicho, dices, eso no me preocupa, lo mejorarás por inercia, por acúmulo. Y ahora sí, el segundo umbral, que por ejemplo era mi caso, que me convendría mejorarlo, y como bien nos has planteado, es casi lo más interesante a nivel rendimiento deportivo, porque ahí es donde se mueve casi todas las competiciones. En un trabajo, bueno, ahí habría que identificar cuál es tu intensidad actual o tu ritmo actual al segundo umbral y como siempre, acumular tiempo ahí, que si estamos hablando de segundo umbral, mucho tiempo tampoco podemos acumular, ¿no? No. Estamos hablando de intervalos de... Pues mira, en principio, teóricamente, son tiempos de trabajo en los que podríamos estar media hora, pero prácticamente a nivel de entrenamiento nadie le mandaría a su entrenado a que haga media hora. ¿Cómo podemos sacar esa media hora? Pues acumulando intervalos, ¿vale? De forma progresiva. Yo nunca empezaría a una persona que nunca ha hecho trabajo de intensidad como tal, reglado, marcándole un 3 por 10 minutos de intensidad al segundo umbral. Empezaría marcándole a lo mejor un 3 por 4 minutos e ir viendo también su sensación y aumentando a lo mejor de cada 2 semanas 1 minuto de cada bloque, al principio con recuperaciones generosas, porque el segundo umbral es el punto de ruptura total, ¿vale? Cuando calculamos el segundo umbral por el método del lactato, es el punto de ruptura exponencial del lactato. Entonces es un punto en el que si te pasas, ya vas tarde. Entonces es preferible quedarse un puntito por debajo y acumular más tiempo que pasarte y que en vez de 3.50 lo has hecho 3.45 y esos 5 segundos que parecen una tontería es un mundo cuando estamos haciendo bloques de 5, 6 minutos. Entonces mi recomendación es que empecemos trabajando más bien tiempos altos con recuperaciones generosas y que incluso con la mejora acumulemos hasta un tiempo máximo de entrenamiento de 30 minutos en esa zona y luego incluso ir jugando con volver a bajar el volumen total del entrenamiento total de la serie, pero bajando el ritmo un poquitín y ahí ya afinando a lo mejor al segundo umbral. Incluso si no tenemos una prueba muy reciente y no he hecho un test de campo de nuevo, pero yo veo que voy mejor, decir, oye, pues ahora a 3.40 y volvemos a 4 minutos. ¿Y qué tal el feeling? Oye, no, pues mi percepción social de esfuerzo ha subido de 7-8 a 9. Pues a lo mejor me he pasado. Porque la clave está en hacerte tolerante a esa fatiga muscular, que por una parte es metabólica, de la acidosis, por otra parte es a nivel celular, de tener más o menos transportadores mitocondriales de lactato, que seas capaz de utilizarlo como sustrato energético o que se te acumule, se te desborde y se te vaya sangre. Por otra parte también son esas adaptaciones ventilatorias ya de volúmenes respiratorios altos en las que no estoy acostumbrado a esa ventilación máxima y tengo una fatiga de la musculatura periférica. Entonces hay que acumular, ¿vale? Yo cuando hablo con esto con entrenadores de aquí de la universidad, que con alguno que es muy friki como yo, pues tenemos ganas de ahí de sacar conjuntos algún vídeo hablando de esto, la clave está en acumular. Tenemos una obsesión en subirnos al techo y él, por ejemplo, acumular tiempo en ese arriba por debajo de ese segundo umbral es clave. Y eso, entrenando 2 días a la semana carrera, es magia lo que hace. Yo, por ejemplo, después de la lesión que he tenido última, que he estado 2 años prácticamente en el dique seco corriendo y venía de ser corredor de trail, de ultra trail y demás, me he sorprendido muchísimo dejándome entrenar por esta persona y tocando carrera solo 2 días a la semana.
tocando carrera solo 2 días a la semana, pero prácticamente el 100% de la carrera, quitando la recuperación y el calentamiento, era trabajo a segundo umbral, pues estoy ahora mismo corriendo, pues planteándome, voy a correr Jairo de Málaga y mi carrera va a ser a segundo umbral. O sea, que sí, que soy capaz de correr a 3:45 muy bien. Y corriendo, pues eso, 20 kilómetros a la semana al principio y 40 la que más. O sea, que para mí eso era muy poca carrera. Qué bueno. Y luego ya hemos tocado corazón, hemos tocado umbrales. Hablando ya de VO2 más específicamente, protocolos a lo mejor de entrenamiento específico, igual acumular tiempo en VO2 más. La clave está en acumular y el principio de individualización, para que cada uno acumule a su dosis, el principio de progresión, que haya una progresión en la planificación y que no subamos al tuntún, y luego el pecar siempre de regular a la baja en vez de a la alta, porque es lo que te va a hacer progresar. Sí, porque, como bien dices, individual, porque los protocolos estándar, si te riges un poquito por la evidencia, que está ahí muy bien recogido en el libro, por ejemplo, de López Chicharro, de Gil y demás, el objetivo sería acumular en torno a unos 10 minutos en VO2 más, cosa que no puedes hacer de forma natural, y lo haces en intervalos, y lo extrapola propone varias propuestas, pero la propuesta, digamos, estándar que recomienda son entre 7 y 10 intervalos de unos 3 minutos, 3 a 4, esto hablando de carrera, si fuese en bici un poquito más, a esa intensidad de V2 más. Eso es un entrenamiento. Y además, José López Chicharro, que es bueno, un poco el que relanzó, yo creo que el modelo de HIIT aquí en España, él además dice, oye, que V2 Max mínimo el 90%, la intensidad es mínima del 90% del V2 Max. Y además te dice, si lo haces al 90% me tienes que justificar por qué, que debería ser al 100%. Y la recuperación se hace como mínimo al 50% del V2 Max, que eso es otra cosa que yo mismo cuando hago trabajo de V2 Max, yo no recupero al 50%, recupero más lento. Entonces, como él dice, es que un entrenamiento bien hecho de HIIT lo hace un atleta élite y lo hace un día a la semana. Entonces, yo creo que hay que saber que eso es el gol estándar. Exacto. Que son atletas que entrenan 30 horas a la semana, que únicamente por el acumular tanto volumen de trabajo su zona aeróbica la van a tener maximizada, que van a ser muy económicos en cada disciplina deportiva, y que el resto de las personas ya busquemos rendimiento o salud, que no somos profesionales, que somos amateurs y que queremos disfrutar de esto, lo que queremos es seguir haciendo deporte toda la vida, buscando siempre esos beneficios que hemos hablado de salud cardiovascular, muscular, cognitiva, de metabolismo. Entonces, ¿puedo hacer HIIT? Sí, debo hacer HIIT, pero yo creo que el trabajo inteligente, ¿vale?, de ese trabajo que hemos hablado del segundo umbral, tiene muchas ganancias y es más asimilable que el trabajo de V2 Max. Entonces, bueno, yo lo metería a lo mejor en momentos puntuales de la temporada, ¿vale?, en el que quiero generar un mayor impacto sin acumular tanto tiempo, y a lo mejor dosis de recuerdo durante la temporada, y también dependiendo de si es un deportista que está muy entrenado y está estancado y quiero a lo mejor intentar subirle el techo, pero no hay que obsesionarse con el HIIT, que sea HIIT. Yo creo que en general, por ejemplo, alguien que nunca haga intensidad, pues si le estás haciendo trabajo de segundo umbral, ya está haciendo un HIIT. O sea, al final para él eso es alta intensidad, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que la magia se produce a intensidad del segundo umbral. Es una frase que me la repito mucho y que creo que es verdad. Acumular y acumular. Qué bueno. Qué bueno, pues sí, me gusta mucho esa visión. Además, yo siempre lo digo y lo explico en formaciones a lo mejor que he impartido sobre programación de entrenamiento para salud. Es visualizar el modelo de un entrenamiento ideal, como podría ser este HIIT, pero en el contexto de entrenamiento de fuerza igual. Oye, este es el entrenamiento idílico en el que tocaría todo, optimizaría todo, y ya establecer los pasos hasta llegar allí. Y cuanto más tardes en llegar, si estás obteniendo beneficios, mejor entrenador. A lo mejor no llego hasta dentro de 5 años, pero yo es una cosa que me encuentro mucho con la gente que empieza a correr y quiere correr una media maratón ya. Como, pues vale, pero te estás perdiendo todos los beneficios de un programa de ejercicio físico y de entrenamiento. Y a lo mejor la vas a correr, pues vale. A lo mejor estás 2 años corriendo, vale. Pero al 3er año vas a empezar con fascitis plantar. No vas a conseguir ni de lejos tus tiempos óptimos. Entonces, yo creo que hay que intentar en esta sociedad
evadirnos de que el objetivo es la meta y disfrutar del camino, porque al final yo creo que considerarte que puedes entrenar día a día y mejorar día a día debería ser el objetivo por el que la gente haga ejercicio físico y en el que tanto entrenadores como médicos del deporte tenemos que promulgar y que difundir, ¿no? Yo creo que en este caso el V2 Max está muy bien como foto global, decir, oye, pues tu V2 Max es de 65, muy bien. En general, niveles por encima de 45 en gente adulta, está muy bien. Oye, 45, muy bien, enhorabuena, tal. O sea, no eres Pogačar, o sea, no tienes 90 de consumo ni 88, entonces realmente hay que intentar tocar todos los palos y con gente como vosotros, ¿no? que hacéis las cosas bien, con conciencia, con evidencia y sin obsesionarse, ¿no? Yo veo mucha obsesión en el mundo del entrenamiento de querer resultados por encima de todo, ¿no? Y de resultados a nivel de... Oye, pero ¿qué me estás diciendo, no? Mínima dosis efectiva. Mínima dosis efectiva. Y a disfrutar. Y que se sostenga en el tiempo. Yo sé lo que es estar 2 años parado por una lesión y no he estado parado porque no puedo estar parado. Pero si tú vieras cuando empecé a correr sin dolor, decir, si es que esto es lo que yo quiero, poder correr sin dolor. Si es que si estoy corriendo a 3:35, si soy un paquete. O sea, si en África hay un niño de 8 años que corre más rápido que yo y va a la escuela. O sea, que nos estamos creyendo, ¿no? Que al final tenemos que saber que lo que estamos... El mensaje más potente debe de ser poner el foco en que todo el mundo mejore respecto a su basal y que siga mejorando toda la vida. Yo muchas veces lo que veo en atletas es que con el ejercicio físico lo que hacemos es amortiguar nuestra caída. O sea, gente que ha hecho deportes desde los 18 años, desde siempre, a lo mejor con 50 años no le voy a decir, oye, es que no tienes que subir tu consumo, es que está ya en 58. Que 58 con 60 años está muy bien, que está muy bien. Pero hay gente así, manténmelo. No te lesiones, o sea, no hagas burradas porque te vas a correr el riesgo de tener una lesión que te va a apalcar de seguir entrenando y al final lo que te ha hecho llegar aquí es tener la continuidad. Entonces el principio de continuidad para mí es clave. Sí, de hecho aquí hemos hablado ahora mucho de intervalos, de intensidad y demás, pero no sin antes pasar por una buena base aeróbica y mecánica que te permita soportar eso, o sea, a nivel de fuerza, de articular, técnica y demás. Bueno, y por cerrar, que ya se nos va un poco de tiempo, pero me gusta tanto la conversación que siempre me pasa, ¿no? Incluso por dejar un poquito la miel en los labios a la gente y la intriga de qué pasará, esta nueva línea de investigación tuya, la hipoxia intermitente, pero que nos cuentes un poquito por encima qué es, qué podemos llegar a conseguir o qué parece que, por dónde parece que van a tirar los... Bueno, pues en principio la hipoxia intermitente, como su nombre indica, pues es una baja disponibilidad de oxígeno que se produce de forma intermitente, es decir, no es continua, y además hay que ponerle el adjetivo de moderada, ¿vale? Hipoxia intermitente moderada. En inglés, cuando hagáis una revisión sobre esto, hay que poner mild, de moderada, intermittent hipoxia, ¿no? Y así nos quitamos todo lo que es la hipoxia severa del SAOS, del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es por lo que la hipoxia intermitente ha tenido tan mala fama de forma crónica, por así decirlo, en el mundo de la medicina y la salud. Porque las personas que tienen apnea desde el sueño hacen hipoxia durante la noche de forma continua, 6 horas, 8 horas y severa, es decir, no hay un umbral de saturación protectora y bajan a 50, 60%. Entonces, esa no es la hipoxia que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en la línea de investigación, por ejemplo, que de forma, pues desde hace muchos años, ¿no? Desde los Juegos Olímpicos de México, en el que vieron que atletas que se fueron allí antes, que estaban en altitud, encontraron ciertos beneficios de performance en las pruebas olímpicas, gente que se fue con muy poco tiempo de adaptación, que venían de países a nivel del mar, sufrieron precisamente el opuesto, ¿no? Una disminución del rendimiento, y ahí fue por lo que se empezó a estudiar qué pasaba con el tema de la altitud, ¿no? Nosotros recreamos ese entrenamiento en altitud con máquinas que son hipováricas, o sea, son normobáricas, perdón. La hipoxia en altitud, la concentración de oxígeno no se altera, ¿vale? Respiran un aire ambiente igual que el de aquí, 21% de oxígeno, pero la presión atmosférica es menor. Y eso hace que la disponibilidad de aire a nivel del alveolo sea menor y por tanto a nivel del músculo sea menor. Y eso lo vemos con dispositivos tipo NIRS, como el Moxi Monitor, a nivel de saturación de oxígeno, que alguna publicación he hecho al respecto.
esto. Entonces, con esto, en 2019, tres investigadores en el mismo momento temporal, uno de ellos americano, Semenza, descubrieron qué pasaba a nivel celular con la hipoxia, porque pues había así muchos estudios de que la gente en 2-3 semanas en altitud conseguía mejorar el hematocrito, mejorar la capacidad cardiovascular, mejorar el V2 max. A veces encontrabas efectos contrarios, ¿no? Porque no había una dosificación. Esto es como poner a entrenar todo el mundo con una misma barra olímpica, con 150 kilos, y habrá 3 tíos que te lo levanten de forma normal y que les suponga un avance, y mucha gente le va a suponer un declinaje, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay una adaptación innata de cada persona a mayores o menores niveles de hipoxia. Esto a nivel celular descubrieron que era una especie de mecanismo de ángel de la guarda que todos tenemos de nuestra memoria a nivel unicelular cuando vivíamos en un ambiente hipóxico, que nos hacía ser mejores en situaciones de falta de oxígeno, ¿vale? Como una especie de ángel protector que todos los animales tienen en la Tierra, ¿no? Entonces descubrieron que en situaciones de normoxia estos factores, que son 3, se ubiquitinan y se eliminan. Es como, vale, no me necesitáis, me voy. Cuando bajo la disponibilidad de oxígeno, se activan. Y el más importante es el HIF, la familia del HIF, ¿vale? Que HIF significa Hypoxic Inducing Factor, un factor inducible por hipoxia, que es un factor de transcripción que entra dentro de la célula, entra al núcleo y tiene una zona de respuesta en el ADN y activa una serie de genes que mejoran la producción de óxido nítrico, vasodilatación, angiogénesis, VEGF, producción de nuevos vasos, capilares, factor de transcripción también a nivel de neuronal, neurogénesis neuronal, biogénesis mitocondrial. Aumenta la activación del metabolismo glucolítico, pero como adaptación mejoro y optimizo todo lo que es la biogénesis mitocondrial. Se pone en marcha la mitofagia, ¿vale? Es decir, mitocondrias que son más ineficientes, más viejas o que funcionan peor, las elimina y crea nuevas mitocondrias, ¿no? Es como, vale, nos están fastidiando como que el oxígeno es muy bajito, ¿no? Entonces vamos a hacer mejores para que cuando tengamos oxígeno, lo que tengamos, lo hagamos mucho más eficiente. Son diferentes rutas metabólicas, ¿no? Que se activan. Sí, tiene una acción totalmente múltiple y se ha visto que es también a nivel del sistema inmune, que no va tanto por el HIF-1 sino por el NF-kappa-beta, y luego también activa proteínas de shock térmico. Realmente es brutal, o sea, tiene una acción a todos los sistemas. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, que la dosis es un concepto de hormesis, ¿vale? La dosis hace el efecto. Hombre, brutal, yo me lo estás contando y me estoy imaginando al Capitán América cuando le meten en la máquina y todo. Claro, yo siempre digo que es igual de mágico que el ejercicio físico. Sí. O sea, ¿qué más nos supone una hipoxia natural? El ejercicio físico. Sí, sí. Tú cuando estabas ahí a 17 km por hora, estoy seguro de que había una hipoxia celular, porque lo hemos visto con boxing, ¿vale? Que la saturación muscular baja, y baja a niveles de, yo he visto hasta 5%. Entonces, el ejercicio físico tiene las mismas dianas que la hipoxia intermitente. ¿Por qué? Porque a nivel conceptual activa patitas muy similares, ¿vale? Entonces, para mí, como yo lo contemplo, es una dosis hormética tan potente como el ejercicio físico y como otras tantas que tenemos, ¿no? Como la sauna, como el frío. Cada una tiene sus connotaciones. Hay que ubicarla dentro de la programación con su contexto, y por ejemplo de aquí se ha visto que el tiempo importa, ¿vale? Y el número de ciclos diarios también. ¿Qué se llama ciclo? El ciclo es un tiempo de hipoxia y de hiperoxia o normoxia de recuperación. Sería como un HIIT, ¿vale? O sea, tiempo de ejercicio, tiempo de recuperación. La recuperación se puede hacer con aire ambiente o con aire un poquito más oxigenado, ¿vale? Para mejorar la recuperación. Sería como en un HIIT ponerte estamos en reposo, para que me ubique. O sea, estás sentado con... La mayoría de los protocolos empiezan en reposo, ¿vale? Realmente hacerlo en reposo o en ejercicio no tiene muchos grandes cambios, ¿vale? En población sedentaria se usa prácticamente el 100% de las sesiones en reposo porque tiene mucha mejor aceptación y no hay grandes beneficios de hacerlo en ejercicio. En atletas sí que buscamos ese principio de progresión en la que hacemos sesiones iniciales en reposo y luego en ejercicio físico extensivo moderado, y acabamos haciendo pequeños sprints en hipoxia, ¿vale? Para intentar también buscar
ese acoplamiento de estímulo de lo que es el ejercicio más la hipoxia, ¿vale? Vale. Entonces entiendo que también estáis tratando de buscar cómo configurar el protocolo ideal en base a la persona. Eso es. Y ya por cerrar, la mayoría de los protocolos duran máximo una sesión 1 hora, y el protocolo más utilizado por nosotros es el de 5-2, que sería como un HIIT de 5 minutos de alta intensidad, 2 minutos de recuperación. Qué bueno. O sea que en el futuro todo apunta a que nos vamos a encontrar un cacharro de estos en la casa de cada uno de los atletas. Esto ya hay atletas que lo tienen, ¿vale? Y es algo que, por ejemplo, pues ocupa muy poquito tiempo, muy poquito espacio, ¿vale? Únicamente tiene una tubuladura que se engancha atrás, ¿vale? La tubuladura de atrás, esto es una máquina que te da el oxígeno que tú necesitas, ¿vale? Aquí se engancha una mascarilla, ¿vale? Que la tengo ahí guardada, y luego ponemos un control de pulsioximetría, saturación en el dedo y de frecuencia cardíaca, ¿vale? En la máquina podemos prescribir la sesión que quiero. 5-2 o eso es, y las personas generalmente pues están aquí tumbaditas, relajadas, inmóvil, con musiquita. ¿Por qué? Porque buscamos una activación, para mí, una de las funciones más importantes que tiene la hipoxia intermitente es la activación del nervio vago, de equilibra el nervio vago, y eso se ve con el HRV. Tenemos aquí 2 variables de HRV, bueno, y vemos cómo ese juego, al final, a nivel fisiológico, la hipoxia, el epicentro de acción son los quimiorreceptores que sensan la concentración de oxígeno. Los más importantes a nivel de oxígeno están en el glomus carotídeo. Entonces, estos quimiorreceptores ponen en marcha una serie de efectores a nivel del sistema nervioso autónomo, que inicialmente es activación del sistema nervioso simpático, que lo vemos con la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria aumenta un poquito, y en la recuperación es todo lo contrario. Entra el nervio vago Entra el nervio vago a muerte, y vemos como la variabilidad intrasesión hace así. Frecuencia cardíaca en reposo hace así. Tengo aquí una sesión de Gonzalo Villar espectacular, en el que se ve cómo se entrega la hipoxia. Lo contrario a lo que lo que debería pasar, ¿no? Que en ejercicio nuestra variabilidad caería. Claro, eso es un poco igual. El ejercicio al final es como la hipoxia. Entonces, intrasesión de hipoxia suele aumentar, pero la tendencia con las recuperaciones es a ir en bajada. Y, por ejemplo, en sesiones en reposo, el mecanismo de acción sobre el sistema nervioso autónomo es espectacular. O sea, personas con problemas de una hipertonía simpática, de estrés, problemas de sueño, ansiedad, mejora muchísimo, ¿vale? Y además tiene una acción preferente sobre la ENOS, la endotelina oxígeno nítrico sin tasa, y además baja la tensión arterial. Hay estudios en cardiópatas hipertensos y se ve cómo la frecuencia cardíaca y la tensión arterial media disminuye, solo con sesiones de hipoxia intermitente. Pues nada, pues ya para que todo el mundo lo tenga en cuenta, que los que estabais ahorrando para montaros una sauna en casa, un panel de luz roja o no sé qué, pues aquí tenéis otro cacharro. Es otro cacharrito que bueno, si tenemos que quedarnos con algo que ocupe poco y que sirva mucho, hay que echarle un vistacillo, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran, tío, ha sido una maravilla, lo he disfrutado un montón. Espero que todos aprendan, estoy seguro, mucho contigo, y ya dejaremos tus redes sociales y demás, que también divulgas un montón. Soy de los pocos, no sé si soy de los pocos, pero soy de los que se leen los textos de tus posts para seguir aprendiendo, y lo dicho, compartiremos. Muchas gracias. Tío, espero que nos podamos ver pronto de nuevo. Seguro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mi conversación con Fran. Yo aprendí muchísimo y sin duda lo voy a aplicar en mi entrenamiento y en el de las personas que trabajan conmigo. Espero que a ti también te haya gustado. Como sabes, tienes a tu disposición nuestro ebook de entrenamiento de la movilidad o clases gratuitas de valoración de la sentadilla, de entrenamiento de pliometría. Todo te lo dejamos en los enlaces de la descripción de este vídeo o de este episodio si nos estás escuchando en Spotify. Hasta la próxima. Chao.